Listo. Bueno, buenos días. Espero que estén animados fuera del calor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Vamos a empezar en Doy lo mejor, cantando Doy lo mejor. Y bueno, vamos a empezar. Amén. Quiero cantar, cantar, cantar al Señor por siempre. Quiero cantar, cantar, cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero cantar, cantar, cantar al Señor por siempre. Quiero cantar, cantar, cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Servir, quiero servir, servir al Señor por siempre. Quiero servir, servir al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero palmar, palmar, palmar al Señor por siempre. Quiero palmar, palmar, palmar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Gracias. Buenos días, hermanos. Hoy es un domingo muy especial, como todos los domingos, porque es un día de alabar a Dios, un día de escuchar su palabra, un día para reflexionar y tomar de su palabra y llevarla a nuestras vidas. Eso es increíble. Y la verdad me siento muy, muy contento de estar acá. Hoy también es un día especial porque despedimos a Laurita, que se nos va un tiempo de super vacaciones. Eso es increíble. Y porque nos va a traer muchos regalos de allá. Amén. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Hoy es también un día muy especial porque Ángel nos va a compartir la palabra. Y para dejar todo en manos de Dios, vamos a ponerlo en oración. Vamos a tomar nuestro asiento y vamos a ponerlo en oración. Mi Señor Dios Padre, gracias por este domingo, Dios. Gracias por este calor, Padre. Gracias por este verde de los árboles. Gracias porque usted nos da todo, Señor. Padre, le pido tanto que este domingo podamos escuchar de su palabra a través de nuestro hermano Ángel, que usted lo utilice, Dios, y que todo lo que Él nos diga, Padre, pueda entrar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder reflexionarlo y cambiar lo que tengamos que cambiar, Dios. Dios, es increíble estar con usted, es increíble estar con mis hermanos. Muchísimas gracias, Padre, y agradecerlo todo y ponerlo todo en sus manos a través del nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Y sin más preámbulos, nuestro querido brother, señor Ángel Meléndez. Bueno, me da gusto verlos a todos. El día de hoy yo quiero compartirles un poco de la continuidad, ¿no? Hace unas semanas, ¿se acuerdan que estuvimos hablando un poco de qué era el momento, ¿no? Y justamente era la invitación a poder deleitarnos en Dios, ¿no? El que nosotros pudiéramos comenzar a disfrutar nuestra vida basada en Dios, en lo que Dios significa para nosotros, ¿no? Y dando continuidad un poco a esta parte, ¿no? Para entender un poco más del significado, el cómo puedo, ¿no? Porque a veces esa pregunta puede ser la más retante, ¿no? ¿Cómo alguien se puede deleitar en Dios, ¿no? Y realmente el deleite en términos de significado se refiere a el placer del ánimo. Y también muy relacionado, van casi estrechamente relacionados, es el placer. ¿Y qué es el placer? Un goce o la satisfacción que experimentamos cuando vemos algo o hacemos algo, ¿no? También puede ser la traducción literal de agradar o dar gusto,
Y también otra de las que más me gustaron como definición es una profunda felicidad y satisfacción en aquello que nos produce gozo verdadero. Y en esto me animaba, ¿no? Porque a veces, y como vimos, ¿no? Hay tantas preocupaciones, tantas cosas pasando en nuestra vida, y llega un momento donde decimos, ¿de dónde tenemos esa recarga nosotros, ¿no? ¿De dónde podemos encontrar nuestra fuerza? ¿De dónde podemos encontrar nuestra alegría? De una forma tal vez más constante o una forma que pueda experimentarse mucho más allá de lo que tal vez podamos esperar, ¿no? Llevando a esta parte de la reflexión, podemos decir, hay cosas que realmente nos deleitan, ¿no? Y creo que en algo general es el comer, ¿no? Todos encontramos un deleite en el comer algo que nos gusta o nos agrada mucho, ¿no? Como por ejemplo el pozole de hoy, ¿no? El deleite va a ser tener pues los refrescos, crema, tostadas, el pozole, que no tengo duda de que va a estar bien bueno, pero realmente todos tenemos ese deleite, ¿no? En nuestra vida. En alguna forma, ¿no? Y todos podemos asociarlo con algo que comemos porque nos gusta, ¿no? Nos hace sentir gozosos, nos hace sentir felices, ¿no? Hasta hay videos, ¿no? Donde no sé si te ha pasado incluso, ¿no? Cuando estás comiendo algo súper rico y empiezas como a bailar, ¿no? Es como, creo que es algo, una parte donde tú puedes experimentar que se siente tan bien, ¿no? Y por eso me encanta esa definición, ¿no? Que es una profunda felicidad y satisfacción a la vez que nos produce un gozo verdadero, ¿no? Son cosas que dices, ¿cómo esta comida puede hacerme sentir más feliz, ¿no? Pero también el deleite está muy relacionado al placer y que realmente es parte de nuestras emociones, está pues en una relación muy estrecha con lo que nosotros pensamos y también con lo que nosotros sentimos. Pues el deleite incluso no va a ser el mismo para ti o para mí, ¿no? Por ejemplo, a mi prima, cuando se come el pozole, ella hace como tostada del maíz del pozole, ¿no? Y ella se siente tan bien, ella es feliz comiéndoselo así, ¿no? Yo le pregunté, ¿por qué lo haces así, no? Y dice, pues es que sabe muy rico, ¿no? Yo en mi vida me había pensado, hazte una tostada de pozole, ¿no? Pero es algo que le gusta mucho, ¿no? A comparación de mí, pues yo lo puedo estar así, con la cremita, pero uno y uno, ¿no? Uno y uno, ¿no? Y dentro de eso tal vez resetear con algo dulce y volver a regresar a algo salado, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro ese deleite, ¿no? Pero ¿cómo puede ser esta parte? Bueno, tal vez porque eso le recuerda a alguien cómo se lo comía y esa persona era alguien que quería mucho, ¿no? O era tal vez una persona que admiraba, ¿no? Tal vez por eso para esa persona comerlo de esa manera o comer esa comida se vuelve un deleite, porque son tantas cosas que recuerda y le hacen sentir satisfecho y a la misma vez feliz, ¿no? Y eso nos ayuda, pero al mismo tiempo es una locura, ¿no? Porque tú puedes decir, ok, Dios habla de poder deleitarnos en Él, pero ¿cómo es que esta parte del deleite puede ser algo natural, ¿no? Como dice aquí, algo que nos haga feliz, algo que nos haga sentir satisfechos, cuando normalmente se puede pensar que existe algo súper diferente con respecto a eso, ¿no? Porque tú puedes pensar, bueno, hay muchas cosas que yo tengo como deseo, pero no precisamente eso pienso que pueda estar bien, ¿no? O pueda ser algo que agrade a Dios. Cuando nosotros pensamos de esa manera, se vuelve ahí una parte muy difícil en pensar cómo me deleito en Dios y al mismo punto me deleito, puedo deleitarme con mi vida, ¿no? Y relacionado a lo que estábamos hablando, déjenme silencio acá tantito, lo que nos hace pensar es de que nosotros tenemos dos partes, ¿no? Una, la espiritual, y la otra que es nuestra carne. Dependiendo de la fuerza que cada una tenga, es conforme va a ser nuestro deleite. Y por eso tengo 3 puntos el día de hoy, ¿no? El primero es, enciende tu espíritu y recuerda tu fe. Acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y esta escritura, como la comentamos casi en el entresemanal, esta es una de las escrituras que más me gusta a mí, porque me hace recordar todo lo que Dios nos ha dado. Y que todo lo que Dios nos ha dado
es suficiente para nosotros avanzar en el camino que Él nos ha puesto. Y dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aquí habla dos partes, ¿no? Una, la parte de la fe, y la otra, el avivar la llama del don de Dios. La fe como principal pues piedra, ¿no? Como real pues base en todo lo que nosotros hacemos. Es lo más importante recordar por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿no? ¿Tú en qué crees? Porque de acuerdo en lo que tú crees, es lo que tú vas a poder hacer, ¿no? ¿Tú crees realmente que Dios es grande? ¿Que Dios te perdonó? ¿Que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Tú crees que es un Dios misericordioso? ¿Realmente crees que es un Dios que todo lo puede? Bueno, si eso es tu pensamiento, hay muchas cosas que podemos vivir de acuerdo a ese pensamiento si realmente lo crees, ¿no? Y se ve en este enfoque porque dice: traigo a la memoria tu fe sincera. ¿Qué es lo que creía Timoteo? Bueno, Timoteo creía que Dios era el Dios de dioses, ¿no? Pero también creía que Jesús era el Mesías que todos necesitaban escuchar, ¿no? Pero también él creía que si él daba su vida a Dios, era algo que podía ser el servicio como agradable a Dios. Por eso se volvió el pupilo de Pablo. Por eso también decidió dejar a su abuela, a su madre, y decidió ir a poder prácticamente entrenar en cómo dirigir una iglesia. Y Pablo, ya en esta carta, desde la cárcel, es donde le está hablando a Timoteo, ¿no? Y se me hace muy interesante porque el por qué Pablo le recuerda esta parte. Y si vemos, son los primeros versículos, ¿no? Porque las cosas que él pudo estar escuchando o viviendo dentro de la iglesia pudieron ser tal vez muy significativas para él. Cosas que tal vez le hicieron dudar. Cosas que le hicieron perder esa fe sincera acerca de Dios. ¿Por qué? Porque se empezó a ver más al hombre, empezó a contaminarse más de las cosas del hombre que realmente fortificarse en las cosas que venían de Dios. Por eso le decía: recuerda tu fe sincera. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, impactó a tu abuela, impactó a tu madre. Esa fue la fe que Dios te dio. Pero no solamente eso. Yo te recomiendo que avives la llama del don de Dios, ¿no? Y sabemos que el don de Dios es el Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos permite poder hacer y querer hacer las cosas para Dios. Fuera de eso, es muy difícil que nosotros por naturaleza querramos hacer la voluntad de Dios y además tengamos la fuerza para poder cumplirla. Por eso, cuando recuerdo esta escritura, me hace pensar que Dios está ahí y todas las cosas que ha hecho en nuestra vida no son para echarlas en saco roto. Tal vez no estás en ese momento glorioso, ¿no? Donde te quisieras sentir súper feliz, súper pleno, pero recordar que Dios alguna vez lo hizo, y no solamente una vez, sino varias veces, es digno de decir: esa es la fe sincera, de que tú crees que Dios está en control, que Dios está con todos nosotros, y lo más importante, recordar que la fe que tenemos es que Dios nos ama a nivel que dio a su Hijo por nosotros. Y por eso es nuestra tarea avivar la llama de Dios, el del don de Dios, para poder seguir avanzando. Y esta es la primera parte que nosotros necesitamos entender para poder decir: ¿cómo me puedo deleitar en Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios que viene de Él es lo que más abunda en tu vida, cada vez que veas algo que viene de Dios, vas a reaccionar como: gracias. Como ese pozole de eso es lo que necesitaba, ¿no? Ese cafecito, ese licuado, no sé, las cosas que más te gusten y que llegan cada día, es como: uy, me estoy nutriendo. ¿Por qué? Porque sabes y lo reconoces que viene de Dios. Pero existe también otra parte, ¿no? Y es el segundo punto. Se deleita en la ley del Señor. Buscamos
nosotros deleitarnos, ¿no? Encendemos nuestro espíritu, recordamos nuestra fe, pero hay algo muy importante que nos deja recordar, ¿no? Ahorita no tenemos que ir ahí, pero en Salmo 119, como hemos visto, habla de la dicha que nosotros podemos tener cuando obedecemos a Dios, ¿no? Pero mira, aquí en Salmo 1, versículo 1 al 3, que es una de mis favoritas, repite esta parte, pero es de las escrituras donde cumple estas dos partes de dicha y el deleite. Dichoso sabemos que es experimentar la felicidad en un nivel pleno, pero el deleite es tener la satisfacción y la felicidad y que eso nos produzca un gozo completamente verdadero. O simplemente que es algo que nos gusta o que nos agrada. Pero con ese contexto me gusta leer esta parte así, ¿no? En el Salmo 1 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ¿no? Prácticamente, recordando ese salmo, dice: dichoso es quien está con el Señor. Pero también dice que es que le encanta, le gusta, se siente satisfecho cuando medita en la Biblia, cuando medita en los mandamientos que Dios le ha dado. Y como habíamos hablado hace mucho, ¿no? Algo importante que es para Dios es que nosotros estemos pensando constantemente en qué le agrada a Él y qué puedo hacer yo para agradarlo a Él. Muchas veces, si nosotros tenemos ese pensamiento, todo cambia, porque ya no piensas tanto en ti, no piensas tanto en los demás como tal, sino empiezas a pensar en Dios de una forma que nos ayuda a estar bien contigo mismo y a estar bien con todos los demás. Pero eso solamente llega cuando tú puedes estar bien con Dios. Cuando haces a Dios toda tu fortaleza, todo tu ánimo, todo tu deleite. Porque ahí es donde tienes la felicidad y la satisfacción. ¿Y por qué es tan importante la satisfacción en nuestra vida? Porque la satisfacción nos ayuda a nosotros a recordar cuál es nuestro propósito. Y recordar quién somos cada uno de nosotros. Prácticamente cuando nosotros nos sentimos satisfechos de algo, nos ayuda a recordar realmente quiénes somos. ¿Con qué estás satisfecho? Si a ti te gusta como tener la familia, ¿no? Es algo así, tú te sientes satisfecho porque tienes a tu familia. ¿Por qué? Pero en el caso de los hombres es porque queremos ser cuidadores, ¿no? Y si sabemos que la familia está bien, es como nos podemos sentir satisfechos. Porque significa que nuestro rol está cumplido. El quién soy yo se cumplió y eso me hace sentir satisfecho. Porque también habla de mis capacidades. Soy capaz de hacer esto y por eso me siento satisfecho. Y eso es lo que buscamos todos los días, ¿no? Tanto cuando comemos, sentirnos satisfechos, ¿no? Con personas que nos rodean, nos gusta sentirnos satisfechos. Con nuestras capacidades, nos gusta sentirnos satisfechos. Ahora, imagínate traducir todo eso en deleitarnos, sentirnos satisfechos del estar meditando día y noche el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan, sí, y tiene una recompensa increíble para nosotros. Pero nos dice que cuando tú haces el deleite en Dios, solo así es cuando eres como un árbol plantado a la orilla del río. Porque todo el tiempo estás disfrutando de Dios. El caos está todo el tiempo ahí, como Dios. Y si realmente es tu dicha, tu deleite, Dios, no va a haber cosa que te frene en sentirte así. Porque lo disfrutas, porque es lo que te gusta, porque es lo que te hace sentir satisfecho. Y lo mejor es que Dios, tan bueno que es, que no solamente nos permite sentirnos satisfechos, ¿no? Sino que nos da una promesa de que si hacemos eso, vamos a tener un beneficio más, que es estar firmes, no estar apagados, no estar marchitos, y que lo que hagamos siempre pueda ser próspero. En Salmos 37 existe otra escritura que habla del deleite, ¿no?
ir muy, muy relacionado acerca de las cosas que necesitamos hacer con Dios y que le agradan a Dios dentro de nuestro deleite. Y dice así: no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Muchas veces vemos a nuestro alrededor toda la posibilidad y potencial que puede tener la bienaventuranza, ¿no? No sé si te ha pasado pensar, es que yo quiero esto, yo quiero vivir esto, yo quiero esto, ¿no? Pero cuando hacemos esa parte, nos ayuda a proyectar cosas que nosotros queremos, ¿no? Pero también nos hace ver que muchas veces todo nuestro esfuerzo no puede ser o suficiente, o el preguntarnos, ¿por qué no he llegado ahí aún? ¿Por qué esta persona lo tiene y yo no? ¿O por qué lo tuvo antes y yo no? Porque dice, no te enojes a causa de los malvados ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan. Nosotros como tal podemos tener esa envidia, ¿no? De por qué a los que hacen el mal o los que han obrado mal les va bien. ¿Por qué las personas que han hecho tanto daño han disfrutado estas cosas, ¿no? ¿Por qué ellos tienen esto? Bueno, meditando muy profundamente en esta escritura, que ha hecho mucho resonancia en mi corazón, es la exhortación más principal es decir, no te enojes. Y jamás había entendido esa escritura hasta que llegó a mi vida ese sentimiento, ¿no? Porque yo sí me sentía enojado, me sentía enojado de, ¿por qué Dios, no? O sea, yo tengo que ser así para poder disfrutarlo igual. Tengo que hacer esto. ¿Y qué gano, no? ¿Por qué ellos ganan haciendo el mal y yo siento que pierdo? Sé que no pierdo, pero ¿por qué siento que pierdo cuando no pasa eso? Y Dios, cuando leí esta escritura, solamente sentí, no te enojes por ellos, porque se van a marchitar. Ellos van a pasar. Pero tú tienes que confiar en mí. Y lo mejor, dice, tienes que confiar en mí y hacer el bien. No solamente es confiar en el Señor de, bueno, algún día va a pasar, ¿no? Pero te dice, mantente haciendo lo que sabes que es correcto. No te dice otra cosa, ¿no? No te dice, pues déjate influenciar, hazlo tantito, ¿no? Desestrésate, distráete. No, te dice, confía en mí y sigue haciendo el bien. Y aquí en esta parte dice, establécete en la tierra. Significa que todo lo que tú estás haciendo, siga haciendo con un propósito súper, súper firme acerca de por qué lo estás haciendo. Y no dudes en eso. Por eso dice, establécete en la tierra. Porque si no te establecieras, sería, bueno, voy a intentar aquí, acá, acá, acá y acá, ¿no? Pero Dios no te dice eso. Dice, confía en mí, haz el bien, asiéntate bien donde estás y mantente fiel en esto. Y después dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios trabaja mucho en nuestra vida para que nosotros podamos tener un deleite realmente en Dios. ¿Por qué? Tiene que hacer que odiemos todas las cosas que no son de Él para que nosotros podamos encontrar realmente un deleite cuando estamos con Él. Por eso hay veces que ya no tiene el mismo sentido, tal vez como, no sé, simplemente salir a hacer algo que te gusta a ti o te gustaba hacer, pero que empieces a ver, es que esto creo que no me llena como tal vez tener una oración con Dios, ¿no? No me llena como cuando canto a Dios, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, en mi caso yo las he experimentado, ¿no? Cosas que incluso me gustaban, empiezo a avanzar y digo, pero nada tiene como el poder ir a Dios y decirle todo esto, lo que siento, y decir esto así. No hay nada como eso. Y por eso es como, Dios, necesito ir a ti todo el tiempo, ¿no? Y saber que no hay nada que me pueda hacer sentir mejor que estar con Dios. Y eso empieza a ser un cambio muy radical en mi mente, ¿no? Porque son cosas que tal vez yo esperaba decir, no, pues no puede ser posible, ¿no? Pero quiero confiar en que cuando te deleitas en Dios, haces Dios tu suficiencia, tu alegría,
toda tu satisfacción, ahí es cuando dice, todo lo que está en tu corazón que quieras vivir, ahí es donde Dios te lo va a poder conceder. Y lo mejor es que lo vas a poder disfrutar de una forma tan increíble porque vas a saber que viene de Él. Porque si tú lo buscas primero, la consecuencia es que Él te dé lo que Él necesita darte a ti. Y como tercer punto es el que se deleita en su salvación. Y aquí en Salmos 35, versículo 9 al 10. Y dice, así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Esta escritura me gusta, ¿no? Porque en el Salmo 35 habla como tal, es un salmo de clamor, ¿no? Incluso también tiene un poco de relación con un salmo mesiánico, ¿no? Hablando de Jesús. Pero cuando habla de la persecución, aquí, por ejemplo, el enfoque de David es que este salmo era la oración acerca de pedirle a Dios que lo librara de sus enemigos, ¿no? Y prácticamente en los versículos anteriores, entre el 1 y el 9, habla de todos los castigos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Pero es muy interesante porque David, al momento de estarlo hablando, habla con fe, ¿no? Es decir, y Dios pondrá a mis enemigos en mis pies, ¿no? Dios me ayudará en esto y no dejará que quede así. Y al final dice, y así, cuando pase eso, mi alma se alegrará y me deleitaré en su salvación. Será mi gozo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios y Él no me falló. ¿Qué significa? Me siento satisfecho porque Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Hizo el librarme de mis enemigos. Hizo el poderme yo salvar de un tormento. Y sabemos que el propósito de Dios no era que David terminara ahí, obviamente. Pero ahí es donde vemos, ¿no? Y se comprueba estas partes que les decía. Dios, para hacernos el deleite en Él, nos tiene que permitir pasar por tantas cosas que incluso las cosas que amamos fuera de Él, podamos tenderle a aborrecer o tener como menosprecio a comparación de el poder estar cerca de Él. Porque realmente eso va a ser el deleite en Dios. ¿Y por qué hablo como tal de este deleite? Es nuestro tiempo y no siempre solamente por este año o por todo lo que ha pasado. Es simplemente porque todo el tiempo es el momento de poder deleitarnos en Dios. Porque Él nos da esa apertura de poder estar abiertos con Él. De hacerlos nuestra suficiencia en felicidad, en gozo, en prosperidad económica. Todas las cosas que nos rodean tienen que venir de Él para poder nosotros ser satisfechos y deleitarnos realmente en Él. Pero muchas veces no nos deleitamos en Dios. No nos hacemos suficiente Dios. Por eso buscamos en otros lados cómo sentirnos mejor, dónde tener mejor ingreso, en vez de confiar, ¿no? Y como vimos, no significa para de hacer las cosas, ¿no? Solamente dice, confía en el Señor, haz el bien, establécete y mantente fiel. Amén. Y Dios concederá los deseos de tu corazón. Pero no existe nada como el deleitarte en la salvación que Dios te ha dado. Porque ahora piensa, ¿qué pasaría si incluso Dios no te diera los deseos de tu corazón? ¿Qué tal si solamente el deseo de tu corazón es no sentir dolor? Y tal vez no te has dado cuenta tú. Bueno, la salvación es un regalo que ahora nosotros tenemos. Pero ahora, ¿cómo podemos deleitarnos en nuestra salvación? Si podemos llegar a pensar, pero ¿de qué nos salvaste, Dios, no? Si contigo sufro también esto. ¿Cómo me siento a salvo si aún así me siento incómodo? Te la pasas moviéndome de aquí a allá, a veces se siente así, a veces no se siente así. ¿Qué puedo creer, Dios, no? Porque, y ahí es difícil porque se va en contraposición en todo lo que realmente significa el deleite, ¿no?
Si no, nosotros no nos sentimos satisfechos con la salvación, entonces no es un deleite. No es un deleite tu salvación. Y hoy yo te quiero ayudar en esta parte, porque solamente hay una forma en cómo podemos deleitarnos en nuestra salvación, recordando la gratitud de nuestra vida. Amén, dinos. Y por eso hoy vamos a tomar la cena, porque el deleite de nuestra salvación es estar recordando continuamente qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero más que nada, qué es lo que sigue haciendo en nuestras vidas, de acuerdo a nuestra confianza o a la fe simplemente que nosotros tenemos en Él. ¿Cómo podemos deleitarnos en nuestra salvación? Cuando recuerdas que Dios en ese momento de necesidad era lo único que necesitabas para poder cambiar tu vida, no sentirte mal, tener una solución, tener una esperanza. Y en ese momento fue suficiente, ¿no? Fue el deleite más grande. Quiero que recuerdes eso. Cuando estabas a punto de bautizarte o simplemente de ponerte a cuentas con Dios, esa satisfacción que hiciste, Dios, si me muero mañana no importa. Ahí es donde te estabas deleitando. Te estabas deleitando en tu salvación. Y el día de hoy quiero que recordemos ese deleite. Dios es nuestra única suficiencia. Dios es lo único que necesitamos. Todo lo demás es complementario y es un regalo de Dios. Solo si nosotros decidimos hacer Dios lo que más nos gusta en nuestra vida, lo que más necesitamos en nuestra vida. Así que cuando tomemos el jugo y en este caso la galleta, si quieren pueden venir por el juguito o si nos ayudan. El recordar que Dios está ahí y es nuestro suficiente Salvador para todos los momentos, ¿no? Y que Dios trabaja en nuestra vida para poder deleitarnos y que con ese deleite no va a haber otra cosa en tu vida que pueda hacerte sentir así. Así que a Dios sea la gloria y vamos a orar por la cena. Señor bendito, alabado seas, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Padre mío, le pido, por favor, que usted pueda limpiar nuestra mente, nuestro corazón, de todas las cosas, Señor, que no están correctas ni están alineadas a usted, Señor. Padre, perdónenos porque hemos dejado de lado, Señor, esa satisfacción, ese deleite de estar simplemente cerca de usted, cumplir su voluntad, hacer su voluntad y buscar su voluntad, Dios. Ayúdenos, Padre, a recordar ese sentimiento donde nosotros nos deleitábamos simplemente en usted, en el servirle, Dios, en el cantarle, en escuchar su palabra cuando lo leemos. Dios, el simplemente ver todas las cosas en nuestra vida más como bendición, que dejar que todas las cosas malas que el mundo está pasando nos amargue o simplemente nos aparte de usted, o simplemente, Dios, que nos contagien la preocupación del qué va a pasar mañana, porque nosotros tenemos nuestra estandarte, nosotros tenemos nuestra promesa, y usted es fiel, y no hay nadie que nos pueda apartar de eso, Dios. Solamente nosotros, y por eso le pido, Padre, que usted pueda perdonarnos, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, Dios malvado, que siempre tendemos, Señor, a regresar a todas esas cosas. Padre, límpienos, Padre, para ser dignos para usted. Límpienos para ser esos instrumentos que usted quiere que nosotros seamos, Dios. Que seamos esos utensilios, como dice su palabra, de un uso digno y para darle la gloria a usted, Señor. Cuando tomemos este pan y este vino, Dios, ayúdenos a recordar ese momento donde su Hijo pagó por nuestros pecados y que el día de hoy, gracias a eso, podemos estar aquí y tenemos una esperanza de estar seguros, confiados en que todo estará bien, Dios, y que el sufrimiento que nosotros podamos tener no es nada comparado al simple hecho de estar lejos de ti y no tener las cosas, Señor, que vienen de usted, que son las más importantes, Dios, tener la paz y el gozo que solamente usted puede dar. Ayúdenos, Señor, a estar cerca de usted, límpienos, Padre, purifíquenos, ayúdenos a ser agradables para usted, y solamente oro esto para darle la gloria y pedírselo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
pero... Okay, lo cambio. Como reclama anfitrión. Ok, hermanos, gracias por acompañarnos. La verdad es que estaba yo pensando en realmente nos deleitamos en Dios. Gracias, Ángel, por la clase. La verdad es que es muy buena. Realmente nos deleitamos en Dios y es un tema para reflexionar, ¿no? Un tema para reflexionar que yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿por qué a este que está haciendo las cosas de esta manera le va tan bien y yo que me esfuerzo no puedo? ¿No? Pero sin duda la promesa de Dios es que confiemos, confía. Dice aquí Liliana que no se escucha. Ya. Ok, les decía, hermanos, que Ángel, gracias por la clase. Y a veces es difícil confiar en Dios, a veces es difícil pensar que nos va a dar ese regalo, que va a cumplir sus promesas, ¿no? Pero la verdad es que la clase fue excelente y al final nos deja con la promesa. Confiar, hacer el bien y seguir adelante. Seguir haciendo lo bueno, que es lo más difícil, ¿no? No engancharnos con el pecado. Yo me quedo con eso, Ángel, y te agradezco tanto. Te agradezco también por la cena. Y hermanos, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. La verdad fue una gran clase. Deleitarnos siempre en el Señor. Laurita ya. Acuérdense que Laurita va a estar viajando y va a ser bien padre para ella. Ya después que ella nos platique y nos comparta dónde va, todo lo que hizo. Y va a ser muy bueno. Que tengan una semana excelente. Sigan disfrutando de su domingo. Y nos vemos el miércoles. Y nosotros nos vamos a comer un rico pozole. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Saludos, Clau. Ana Clau también. Saludos. Ana Clau. Ya estás bien grandota, Ana Clau. Cada vez te veo más grandota. Qué bueno. ¿Quién es? La hija de Luis. Hasta luego, chicos. ¿Te Bye. acuerdas de Luis? Besito. Un chaparrito soltero de la iglesia, un hermano de Dios. ¿No, Carlita?